Fijemos entonces que se pueden presentar técnicas de 3 hilos, ¿sí? En donde en este caso podemos ver que la carga también la conectamos en diferentes lugares, ¿sí? Y puede, dependientemente de qué tipo de transistor sea, de PNP o NPN, la conmutación en la carga puede ser de tanto, digamos, de potencial positivo o negativo. Vamos a ir pasando. Caso de fines de carrera, bueno, esto ya lo vimos, son los sensores más sencillos, más robustos, mecánicos que se pueden presentar, pueden ser de tipo contacto normal abierto o normal cerrado, y básicamente es como una especie de pulsador, solamente que tiene una palanquita que lo acciona. El accionamiento es a través de una palanca, que es la que entra en contacto con el elemento que se desea medir. Habíamos visto que había diferentes tipos de posibilidades de detectar, multidireccional, angular o rectilíneo, o como si fuera un pulsador, ¿sí? Como si fuera un pulsador. Bien. Vamos a pasar a los detectores magnéticos, que ya también los vimos, los tipos red switch, que consiste en una ampolla que contiene dos conductores que cuando se les acerca un campo magnético, que puede ser de imán permanente o un electroimán, permite el cierre o la apertura. Habíamos visto que este tipo de sensores tenía la gran contra de que se podían magnetizar, por lo que la vida útil iba a ser muy corta, entonces tienen que ser reemplazados. Al estar expuestos permanentemente a un campo magnético, los contactos se magnetizan y pueden quedar pegados en el caso de ser un normal abierto o abiertos en el caso de ser un normal cerrado. Bien, vamos a ver otro tipo de detector magnético, este sí no lo vimos en la clase pasada, que es debido al efecto Hall. ¿Qué es el efecto Hall? Supongamos que tenemos un conductor por el cual está circulando una corriente eléctrica de manera longitudinal. Si a este conductor yo le acerco un campo magnético generado por un imán permanente o por un electroimán, lo que hace el efecto Hall es una separación de las cargas que están circulando, ¿sí?, en ese conductor, y registrando de manera perpendicular un voltaje que lo vamos a conocer como voltaje Hall. Este es el efecto Hall, el principio físico del efecto Hall. Este tipo de detectores son utilizados muy frecuentemente en la industria automotriz para la detección, por ejemplo, para la medición del giro de árboles de leva, y en donde los dientes son los que inducen una tensión. Vamos a ver que hay diferentes tipos. También tenemos detectores de efecto Hall de estado sólido, ¿sí? Por ejemplo, el I6N3020, ese es uno de los más utilizados. Es básicamente un semiconductor en una pastilla, está encapsulado en una pastilla, en donde, digamos, tenemos que darle una alimentación entre 10 y 30 volts, por lo tanto es un detector de qué tipo. Acuérdense que habíamos visto que estaban los pasivos y estaban los activos. El anterior, el reed switch, básicamente es pasivo. ¿Por qué? Porque no requiere alimentación. Bueno, en el caso del detector magnético de estado sólido es necesario alimentarlo. Funciona con una tensión de alimentación entre 10 y 30 volts continuos. Y las corrientes son muy pequeñas, de 50 miliamperes. Hay otro tipo de detectores magnéticos de efecto Hall, conocidos como pick-up. Los pick-up pueden ser pasivos y activos también. Lo que generan los detectores magnéticos del tipo pick-up es una fuerza electromotriz que se induce a variar la reluctancia del circuito y el flujo. Como digamos, se utilizan para medir velocidades en los ejes, como el ejemplo que vimos en la placa anterior de la velocidad de giro de un árbol de leva, para la sincronización de mecanismos, etc. Y esta fuerza electromotriz puede llegar a ser bastante importante, ¿sí? La fuerza electromotriz inducida puede llegar a ser en el orden de los 150 volts. En cambio, los activos son similares a los anteriores, pero cuando los entrehierros son un poco más grandes, del orden de los 4 milímetros, esa fuerza electromotriz es muy chica para ser detectada como señal de salida. Por lo tanto, es necesario agregar un circuito adicional, un comparador en este caso,
que, digamos, da igual al 100% de cuando tenemos 100% de la señal, corrige además la forma de onda debido a los principios de histéresis. Si ustedes ven en la presentación que yo subí a YouTube, la histéresis está dada cuando cuando un instrumento o cuando un sensor lo sometemos a recorrer todo el rango de medición, yendo desde el mínimo hasta el máximo y luego volviendo desde el máximo hasta el mínimo, se genera una histéresis cuando hay una diferencia entre la curva de ida y la curva de vuelta. La histéresis se determina como la máxima diferencia entre esas dos curvas, ¿sí? Esto repasamos un poquito para aquellos que no lo vieron. Bueno, los detectores inductivos también lo habíamos visto la clase pasada, habíamos visto una introducción, y vimos que este tipo de sensores eran específicos para la detección de piezas metálicas. Y está compuesto por un circuito tanque. Ahora vamos a ver lo que es un circuito tanque. En este caso, vamos a ver que el elemento detector, es decir, la sonda, lo que está en contacto directamente con el campo de acción del sensor, es una bobina, ¿sí? Es un inductor. Y tenemos que en el circuito, en la circuitería interna, ¿sí? Lo que sería la adaptación de la señal, tenemos un circuito RLC, ¿sí? O sea, formado por una resistencia, una inductancia y un capacitor, que está en resonancia. Y ese circuito RLC es un circuito tanque. Un circuito tanque es un circuito tan paralelo, la inductancia con el capacitor. Al estar en resonancia, se genera una frecuencia denominada frecuencia de resonancia. Ante la ausencia de un metal, ¿sí? El sensor funciona a la frecuencia de resonancia. Bien, ¿qué es lo que hace la bobina que se encuentra en el extremo del detector inductivo? Genera un campo magnético. Acuérdense que la bobina genera un campo magnético y el capacitor genera un campo eléctrico. Cuando le acercamos, dijimos que cuando le acercábamos un elemento metálico al inductor, se producen corrientes de Foucault. Esas corrientes de Foucault lo que hacen es apartar de la resonancia al circuito tanque. Al apartar de la resonancia al circuito tanque, esa frecuencia de resonancia cambia. Y al cambiar la frecuencia de resonancia, tenemos un circuito comparador que detecta, ¿sí? ese cambio y activa, por ejemplo, un contacto normal cerrado o normal abierto. Esta es una placa que agregué porque me interesaba un poco volver. Supongo yo que ustedes habrán visto ya en electrotecnia algo de esto, pero vamos a hacer un refresh. Un circuito tanque básicamente está formado por el paralelo de una inductancia, de un inductor con un capacitor. Y en este caso también tenemos una resistencia en paralelo. Si ustedes hacen el cálculo de la impedancia equivalente, recordemos cómo se calculaba la impedancia equivalente de un paralelo de impedancias, ¿no? ¿Se acuerdan que lo que hacía era que la inversa de la impedancia equivalente, que es la impedancia, ¿sí? Era la suma de las inversas de las impedancias paralelas? Bueno, esto, digamos, en circuitos RLC, va a dar un número complejo. La parte real de ese número complejo está dada por la parte resistiva, mientras que la parte compleja está formada por las reactancias del capacitor y el inductor. ¿Sí? El número complejo, ¿sí? Queda determinado por la impedancia del capacitor y la impedancia del inductor. Vamos a decir que este circuito entra en resonancia cuando las reactancias correspondientes de la inductancia y el capacitor son iguales. En este caso beta, ¿sí? Beta, que es lo que está acá entre paréntesis, ¿sí? Vamos a decir que entra en resonancia cuando es igual a 0. Al ser igual a 0, queda solamente una admitancia puramente resistiva. De esta igualdad, de igualar beta igual a 0, despejamos la W0, que es la frecuencia de resonancia. A esta frecuencia va a estar trabajando mi circuito tanque. Ahora, ¿qué
¿qué es lo que ocurre cuando un circuito tanque entra en resonancia? ¿Por qué se denomina circuito tanque? Bueno, porque existe una acumulación de energía, ¿sí? Como el tanque acumula agua, bueno, en este caso estamos acumulando energía. Y esta energía es transferida de manera permanente. ¿Qué tipo de energía se transfiere entre la inductancia y el capacitor? Existe una energía magnética, que es la generada por la inductancia, que se la transmite al capacitor en energía eléctrica. El capacitor la almacena en energía eléctrica. Y de esta manera existe, ¿sí?, dos corrientes, dos contracorrientes que se van, digamos, cancelando entre sí. Por eso, cuando hablamos de un circuito tanque que está en resonancia, lo que podemos decir es que es como que la inductancia y el capacitor es como si no estuvieran, como si el circuito estaría abierto en estas dos ramas, así como si podríamos quitar, en este caso, tanto la impedancia dada por la inductancia como la del capacitor. Entonces, al igualar a cero la componente compleja de esta admitancia, lo que estaríamos diciendo es que las corrientes que circulan por aquí, al suponer que es un circuito abierto, su suma es igual a cero. No significa que no esté circulando corriente por cada uno de ellos, sino que se cancelan entre sí. Bien, ahora, ¿qué ocurre cuando la suma de las corrientes es igual a cero? Bueno, la admitancia o la impedancia pasa a ser puramente resistiva. Ale, Cuando acercamos, sí, ¿me permitís algo? sí, Antonio, por favor. ¿Se acuerdan de los diagramas vectoriales? Cuando un sistema es capacitivo e inductivo están desfasados 180 grados y cuando las magnitudes son iguales se anulan y queda solamente un circuito resistivo. Eso lo vieron en electrotecnia, supongo. Claro, los diagramas Silencio. factoriales puede ser. ¿Qué? Fasoriales. Sí, también se denomina fasoriales, sí, señor. Sí, sí, los diagramas fasoriales. ¿Se acuerdan Sí, de sí. eso? Bueno, Bueno, seguí, Ale. Esperá para solamente. exactamente. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se acerca un metal? Al acercar un metal, esa oscilación, ¿sí?, que está oscilando a la frecuencia de resonancia, cuando vamos, a la medida que vamos acercando un metal, la frecuencia se va apartando de la resonancia hasta que se elimina. Y esa eliminación es la que es detectada por el circuito comparador, ¿sí?, y genera a la vez un disparo al circuito de salida para cerrar o abrir, por ejemplo, un contacto. Bueno, esto es una placa que agregué y un detalle conceptual al cual quería volver, porque me parece que es importante, porque uno habla de un circuito tanque. ¿Qué es un circuito tanque? Bueno, esto era un repaso de este tipo de fenómenos físicos. Bueno, repasamos entonces, detecta exclusivamente objetos metálicos y la inductancia es el lado sensible, es decir, en este caso la sonda, ¿se acuerdan que todo sensor estaba formado por una sonda, que era el elemento captador? Es la bobina, en este caso, de este circuito tanque, que genera un campo magnético. Y este campo magnético es alterado por la cercanía de una pieza metálica. Muy bien. Bien. Estábamos hablando del alcance. Los alcances son de muy, muy corto alcance. Esto vale también para los capacitivos, que vamos a ver un poquito más adelante. Estamos en el orden de 0 a 6 centímetros, no más que eso. Ese es el máximo alcance. Yo les había comentado la semana pasada también que había una manera de desarmar, digamos, a este sensor, colocando la bobina de manera exterior, y que ese tipo de configuraciones las encontrábamos en las fotomultas, por ejemplo, donde tenemos una espira enterrada en el asfalto, y con eso se conseguían alcances del orden de los 20 o 30 centímetros, que sigue siendo, digamos, bastante corta el alcance para la configuración de la espira que se tiene que colocar. Bueno, son detectores que pueden detectar desde cero, es decir, desde contacto hasta una zona máxima, hasta un alcance máximo, que se denomina zona activa.
La zona activa sería, digamos, todo el rango de distancias en el cual el sensor puede detectar. Generalmente, por una cuestión de seguridad, en lugar de trabajar en esa zona activa que me la dice el fabricante me dice cuál es la zona activa, generalmente se denomina SN, vamos a hacer nosotros uso de lo que se llama la distancia útil. La distancia útil generalmente es un porcentaje de la zona activa. Generalmente se toma un 90%. Con esto nos aseguramos de que en el límite del alcance no tengamos no tengamos malos registros, ¿no? Que de esta manera siempre vamos a estar dentro de la zona activa. Bien, en aplicaciones, se encuentran aplicaciones muy variadas, como por ejemplo detección de piezas metálicas, ¿sí? en levas, topes, engranajes, y como para contar también elementos metálicos. Acá tenemos diferentes aplicaciones, ¿sí? Acá tenemos una cinta transportadora que queremos detectar latas por un lado y tapas de la lata por el otro. Acá estamos jugando con el alcance, fíjense. Si bien todo esto es un engranaje metálico, tiene salientes, ¿sí? O sea que yo el sensor lo tendría que colocar a una distancia tal que permita detectar la saliente, pero que no detecte al eje, ¿sí? Bien, y hay otras aplicaciones también. Cuando tenemos acá también lo mismo, ¿no es cierto? Depende si la válvula está abierta o cerrada, va a detectar digamos, el tope de la leva o no. Aquí tenemos, esto también lo vimos la semana pasada, que podían ser de tipo blindado o no blindado. Cuando son blindados es cuando, digamos, la camisa, ¿sí? Envuelve al elemento medidor, y no blindado es cuando queda expuesta. Este tipo de diferencia se da para poder canalizar de una manera mejor el campo magnético generado. Aquí podemos ver cómo son las líneas de campo magnético en el caso de un sensor blindado y otro sensor que es sin blindaje. Bien, cuando el sensor es blindado, generalmente se lo coloca de manera rasante para poder ser un poco más específico en su montaje de la medición del elemento que queremos medir. Un poquito rápido porque esto ya lo vimos. Estas son algunas características que tenemos que tener en cuenta cuando queremos colocar más de un sensor junto, ¿sí? Cuando el sensor es blindado, basta con colocarlo a una distancia igual al diámetro. Si el sensor es no blindado, para que no interfiera un campo magnético generado por uno con el campo magnético generado por el otro, la distancia mínima que hay que colocarlo es 3 veces ese diámetro. ¿Sí? Bien. Cuando están enfrentados, la distancia mínima que hay que colocarlo para el caso de los blindados son 2 veces el diámetro, y para el otro caso, 4. Bien, esto ya lo vimos. Seguimos pasando. Estas son las especificaciones, un ejemplo de un fabricante en donde nos dice cuál es la corriente de alimentación, la tensión de trabajo, la caída de tensión que tiene, ¿sí? La repetibilidad, la histéresis, fíjense que habla de la histéresis, habla de la protección contra los ruidos transitorios. Esto lo tiene, digamos, lo tiene incorporado en el mismo circuito. Estos también son muy susceptibles de radiofrecuencias. Y acá les dice cuál es la protección que tiene por metro en caso de existir campos radiofrecuentes. Bueno, esto es un ejemplo, por ejemplo, la temperatura de operación, sometido a qué vibración puede llegar a estar. Estas son todas características que me la dice el fabricante. Bueno, vamos a los capacitivos. Ale, antes Sí. de seguir una cosita. Si bien son detectores metálicos, el fabricante dice para qué tipo de metal lo prueba, o sea que te va a la distancia máxima. Cuando es otro metal distinto, se va a degradar el sensor. O sea, el alcance, ¿no? Así es, bien, es cierto. Es decir, además te dice para qué tipo de metales sirve. Perfecto. Entonces, en este caso, no lo veo que lo haya No, manifestado. generalmente es para acero, un acero especial, y tiene un tamaño determinado, depende del diámetro del sensor, ¿no? Pero después, Sí. para cobre, bronce, aluminio, latón,
se va a ir degradando ese alcance, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a los capacitivos. A diferencia del inductivo, la sonda o el elemento sensor no es la bobina, sino que es un capacitor. Por eso son detectores capacitivos. La capacidad depende del área y la distancia entre placas. ¿Sí? En el caso de un sensor capacitivo, en el cabezal del sensor se coloca un capacitor justamente. Y a diferencia del inductivo, el circuito oscilador, en lugar de estar en resonancia, en este caso lo que genera la oscilación de este circuito es la detección del material. No es como en el caso, podríamos decir en líneas generales que funciona al revés que el inductivo. El inductivo, cuando le acercamos la pieza que queremos detectar, lo saca de la oscilación y en este caso genera la oscilación. Ahora vamos a ver cómo lo hace en este caso, ¿no es cierto? El circuito, el sensor capacitivo, lo que hace es, tiene un capacitor en la punta y, digamos, en condiciones normales, es decir, cuando no detecta, lo que va a estar detectando no es otra cosa que el campo eléctrico que genera este capacitor en el aire. En el aire tenemos una constante dieléctrica igual a 1. Entonces, cuando nosotros acercamos cualquier tipo de material, pueda ser metálico o no metálico, lo que va a hacer es apartar a la constante, digamos, modificar esta constante dieléctrica del aire por una constante dieléctrica mayor. Cuando cualquier material que nosotros acerquemos, cuya constante dieléctrica sea mayor que 2, va a ser detectado. El campo de alcance es similar al inductivo. Estamos hablando de hasta unos 60 milímetros aproximadamente, 6 centímetros, puede ser utilizado. También son de un alcance bastante relativo, ¿no? Ale, disculpa, hay una pregunta en el chat, ¿sí? Un comentario, si estos se usa en ascensores. Ah, perfecto, perfecto. Sí, pueden utilizarse en ascensores porque digamos, los sensores capacitivos detectan cualquier tipo de piezas, tanto sean, digamos, metálicas como no metálicas. Realmente podría llegar a utilizarse, pero no es lo más común. No, Antonio, corregime si no es así. No, los capacitivos son más usuales. Claro, sí, podría llegar a utilizarse, pero ahora vamos a ver, hay muchas aplicaciones de los sensores capacitivos. Siempre y cuando, digamos, nosotros coloquemos el sensor de una manera que, en el caso de los ascensores, lo que queremos detectar es la posición digamos, del coche, por ejemplo. Si el coche tiene una saliente que está dentro de la distancia de alcance del sensor, se puede utilizar, no hay ningún tipo de inconveniente. Sí, puede ser utilizado. Bueno, pero generalmente esto es más utilizado como detectores de nivel específicamente para polvos o también para líquidos. Ahora vamos a ver bajo qué condiciones, ¿no es cierto? Y otra cosita más, Ale, son más caros que los inductivos, los capacitivos generalmente. Ajá. Para el mismo alcance son más caros. Bien, bien. Bueno, estas son diferentes configuraciones, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos la detección de un material y cuando tenemos la detección del material. En ese caso, lo que se genera, acá, esta placa la agregué también para poder hacer la comparativa de cómo funciona el inductivo, que veíamos que el inductivo funcionaba a la frecuencia de resonancia y cuando detectaba el objeto, a la medida que el objeto se iba acercando dentro del campo de acción o de la zona activa, esa frecuencia de oscilación se iba perdiendo. Fíjense que en el capacitivo podríamos decir que es al revés. En el momento que detecta, otra cosa que es importante, digamos, diferenciar del inductivo del capacitivo, que el capacitivo, en lugar de generar un campo magnético, ¿qué es lo que genera?
las placas del capacitor que generan. ¿Qué tipo de campo? Pregunto, ¿no? Campo eléctrico, ¿no? Acuérdense, un campo eléctrico. Entonces, ese campo eléctrico se va a ver alterado por la presencia de un material. Y esa diferencia de campo eléctrico va a ser registrada y lo que va a generar es la oscilación. Justamente en el inductivo desaparecía y en el capacitivo aparece una oscilación cuando se detecta un material, ya sea metálico o no metálico. Aquí tenemos, digamos, esta es una placa que yo agregué también para mostrar diferentes tipos de sensores capacitivos. Fíjense que tiene una gama de aplicación bastante interesante. Este que vemos acá a la izquierda, ¿sí? Son varios sensores capacitivos y se suelen utilizar en tanques cuando uno quiere medir diferentes niveles de altura del líquido. Ahora, tiene que tener una particularidad, que la pared del tanque tiene que ser no metálica, porque si es metálica, obviamente que no va a poder registrar lo que ocurre del otro lado de la pared. Esa es una de las ventajas que tienen los sensores capacitivos, que pueden detectar del otro lado de una pared que es no metálica. Aquí a la derecha también tenemos otro tipo de sensores capacitivos. Estos que ven acá, se alcanza a ver, no sé si se ve que yo estoy moviendo el cursor, son pulsadores. ¿Sí? Son pulsadores como si fueran pulsadores touch. ¿Sí? En la próxima placa, acá está. ¿Ven? Estos son pulsadores touch. No son ni más ni menos que sensores capacitivos. Y estos que ven acá a la derecha tienen una carcasa metálica, y en este caso también estamos viendo que este sería igual que los inductivos. No blindado. No me sale la palabra, no blindado, y están preparados para altas temperaturas. Estos sensores llegan a soportar alrededor de 250 grados centígrados. Bien. Acá también tenemos otros sensores que son estos son sensores de 10 centímetros, de 100 milímetros, que también se utilizan como si fueran pulsadores. Bueno, ¿cuál es la ventaja de usar un sensor capacitivo en lugar de un pulsador? Bueno, Una respuesta. pregunta. ¿Cuál es la ventaja? Nadie contesta. ¿Cuál es la pregunta, perdón? ¿Que se puede usar en otro tipo de ambiente? No, ¿cuál es la ventaja de usar un pulsador que sea capacitivo en lugar de un pulsador electromecánico? O mecánico, digamos. Te lo planteo la pregunta de otra forma. Bien, sí, no, en realidad no, porque digamos, si vos vas a usar un pulsador mecánico, lo vas a utilizar corrientes muy débiles, o sea que no debería haber chispas en el mecánico. Pero te hago la pregunta de otra forma que te hace Antonio. ¿Cuál sería la desventaja de usar un mecánico frente a un capacitivo? A ver si de esa manera se puede entender más. Mencionamos en clases anteriores las contras que tienen los acoplamientos mecánicos. Si estamos utilizando en un entorno donde hay mucho polvo, por ejemplo, o hay humedad, ¿sí? El mecánico puede llegar a tener fallas, puede llegar a corroerse los bornes, los contactos, y puede llegar a fallar. En cambio, el capacitivo no, por ejemplo, ¿no? No sé si estaba apuntada esa... Y la fatiga también, porque como es un elemento elástico, con el tiempo se fatiga el mecánico. Y este tiene mayor cantidad de maniobras. Sí, acá lo dice, por ejemplo, ¿no? En este caso estaríamos utilizando un producto de estado sólido. No hay piezas en movimientos. Son robustos y tienen larga vida útil. Perfecto. Bueno, en cuanto a la detección de objetos, como mencionamos, pueden ser de cualquier naturaleza, conductores o no, líquidos o sólidos, en fin. Tiene una amplia gama de utilización. Fíjense que acá está lo que yo les comenté, que detecta a nivel de un líquido a través de una pared de plástico, por ejemplo, ¿sí? Entonces puede detectar ciertos materiales
a través de una pared que sea no metálica. Bien. La distancia de detección también es corta, es del orden de los 60 milímetros, dependiendo del material a detectar. No son selectivos respecto al objeto a detectar, bueno, esto ya lo dijimos, y sí son afectados por condiciones ambientales como polvo, suciedad y humedad, pero no tanto como lo sería un mecánico, ¿no? Bueno, aquí en esta placa habla cómo sería el montaje cuando lo empotramos en un determinado soporte. En este caso, se utilizan para detectar materiales aislantes, ¿sí? Madera, plástico, cartón. Fíjense que cuando yo lo empotro, no está hablando de utilizarlo para detectar metales, ¿sí? Y además, cuando las distancias de detección son relativamente pequeñas. Fíjense que la detección de un material no conductor se debe realizar a través de una pared no conductora, como ya lo mencionamos, a través de un vidrio o un embalaje de cartón. En cambio, cuando no va, digamos, cuando son no empotrables, en este caso sí lo vamos a utilizar para detectar materiales conductores, como metal, agua y líquidos. Básicamente la diferencia entre la placa anterior y esta es que empotramos cuando queremos detectar materiales aislantes. Y cuando no queremos detectar materiales aislantes, es decir, conductores, tienen que ir no empotrados. Bien. Aquí tenemos las aplicaciones para cuando preguntaron del ascensor. Fíjense que no, realmente no es la aplicación más utilizada, sino que el capacitivo se utiliza muchísimo para detección de niveles. Fíjense que acá están empotrados, ¿sí? Acá están empotrados y acá están no empotrados. Fíjense lo que decía la placa anterior, ¿no? Cuando es aislante el material, lo empotramos. Cuando es no aislante, por ejemplo el líquido, lo ponemos a través de una pared. Es importante tener en cuenta. Otro tipo de configuración, cuando queremos detectar presencia, por ejemplo, en una caja, ¿sí? Para verificación si tenemos el contenedor vacío o lleno. Y aquí, si tuviéramos un tanque con un tubo indicador, ¿sí? Acuérdense que por vasos comunicantes se va viendo en el tubo, si fuera un tubo, por ejemplo, de vidrio, el tubo de vidrio me va indicando el nivel del líquido. Entonces yo podría transformar un simple tanque que tiene un tubo indicador, le pongo dos, le abrazo, como se ve acá en el montaje, le abrazo un sensor capacitivo y estoy teniendo ya dos sensores, mínimo y máximo. Obviamente estamos hablando de sensores de tipo on-off, ¿no? No nos va a decir el nivel, pero sí nos va a indicar el nivel mínimo o máximo. Bueno, pasamos a los ópticos. Cuando queremos detectar distancias superiores a las que nos puede dar el inductivo y el capacitivo, podemos usar detectores ópticos. Básicamente nos permite lograr una detección de los objetos también sin la necesidad del contacto físico. Y el principio de funcionamiento del detector óptico está formado por la emisión de ondas de luz. La emisión de ondas de luz. Entonces, tenemos por un lado la emisión y por otro lado la recepción, que puede ser que esté todo en una misma carcasa, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona un detector fotoeléctrico? Lo que detecta es el cambio en la cantidad de luz. Esa luz puede ser reflejada o puede ser interrumpida cuando es transmitida desde un emisor a un receptor, o interrumpida cuando es reflejada, cuando el objeto interfiere en la reflexión del haz de luz. Básicamente lo que hace es el principio de funcionamiento. Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de configuraciones. Y el alcance puede ir de distancias de 5 milímetros, es decir, de una distancia muy cortas, hasta 250 metros. Fíjense que el campo de acción es, digamos, muy, muy amplio.
Lo que es importante es las condiciones del elemento que tenemos que detectar, porque no es lo mismo detectar algo que sea transparente, de algo que sea opaco, ¿sí? O de algo que sea o que tenga una superficie irregular. Ya vamos a verlo, los diferentes tipos de detectores que podemos utilizar. Por eso tienen que tenerse en claro todos estos puntos que están en esta placa, ¿sí? El tamaño, la forma, la configuración del montaje, la frecuencia y la velocidad de operación, en fin. Todas estas características tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de seleccionar un detector óptico. ¿Cuáles son los componentes básicos de un detector óptico? Tenemos una fuente de luz, un receptor o sensor de luz, lentes, obviamente, como es un elemento óptico, y tenemos un dispositivo que sería la parte de la salida. Acuérdense que en todo sensor hay una parte de adaptación de la señal y hay una parte de amplificación, algún amplificador. Ese sería el dispositivo de conmutación de la salida. Bueno, la fuente de luz generalmente la va a dar este individuo, sea un LED, ¿sí? Lo que se denomina un diodo emisor de luz. Hay diferentes tipos de diodos de emisores de luz. Han ganado gran protagonismo hoy en día porque la mayor parte de la iluminación se hace con LED de alta potencia también. Tenemos que, para el caso nuestro, particularmente hablando de sensores, uno de los más eficaces desde el punto de vista de emisión de luz, para poder ser detectado a la vez por el receptor, son los LED infrarrojos. Los infrarrojos son los que permiten la máxima emisión de luz en un margen de sensibilidad extendido, ¿sí? Hay otras aplicaciones en donde es necesario no solamente detectar la luz, sino también el color. Es decir, si queremos detectar diferentes tipos de colores, bueno, entonces depende del espectro de la luz, en este caso visible, vamos a poder detectarlo con diferentes tipos de sensores. Pero como les dije antes, el que tiene la placa, acá está. En esta placa podemos ver, ¿sí?, que de acuerdo a la longitud de onda emitida por los LEDs, la eficacia, ¿sí?, fíjate la curva de la eficacia relativa, en el caso del infrarrojo es máxima, es cuando mejor, digamos como que es el más detectable, el que tiene la mayor potencia para poder ser detectable. Por otro lado, para poder recibir esta luz, vamos a utilizar fotodiodos o fototransistores. Estos son elementos de estado sólidos que lo que hacen es, al recibir la luz, generan un cambio en la corriente que están conduciendo, independientemente de la luz detectada. Como todo transistor, va a tener dos modos de funcionamiento. Puede tener modo de funcionamiento digital o puede tener un modo de funcionamiento continuo. En el caso que estamos viendo acá, vamos a utilizarlos como si fueran llaves electrónicas, es decir, como llaves de conmutación. Bien. A ver si quedó algo pendiente acá. ¿Listo? No quedó nada pendiente. Pasamos a esta otra. Vamos a ver cuáles son los diferentes modos de detección fotoeléctrica. Una es con el haz transmitido, ¿sí? Esto tiene que ver un poquito con la lógica. El haz transmitido. En este caso tenemos un emisor y un receptor. Son dos elementos que están separados. Los dos tienen que tener alimentación propia, obviamente, porque son dos equipos, sensores activos, uno emisor y otro receptor, en los cuales necesitan alimentación para poder tanto emitir como para recibir. El retroreflexivo lo que hace es trabajar por el reflejo, ¿sí?, del haz de luz sobre el objeto. Y después hay otro que se vamos a denominar difuso, que también se denomina de proximidad porque generalmente tiene un alcance bastante reducido. Ahora vamos a ver bien de qué se trata esto. Cada una de ellas, como dice aquí abajo, tiene sus pros y sus contras. Bueno, en el caso del haz transmitido, tenemos una fuente de luz, por ejemplo por un LED, y tenemos un objeto a detectar.
Ese objeto a detectar tiene que tener, como siempre hablamos, ciertas características. Si es un objeto transparente, translúcido o un vidrio, tal vez no nos sirva, porque el haz puede pasar igual. Entonces, es importante también considerar cuáles son las características del objeto que se desea detectar. Esto tiene que estar alineado de una manera tal que el receptor, ante la ausencia del objeto, detecte de manera permanente el haz de luz. Cuando el objeto a detectar interrumpe este haz de luz, es detectado por el receptor y, en ese caso, el circuito disparador cierra o abre, por ejemplo, un contacto, detectando la presencia o ausencia del objeto. Acá hay un concepto que Una vamos pregunta. a... Sí. ¿Esto requiere de que estén muy limpias las superficies o puede ser que no sea necesario tanta limpieza? Como, me imagino, por ejemplo, el ascensor subiendo y el contador de pisos. Sí. Bueno, en ese caso vas a ver que podríamos llegar a utilizar el sensor no sino el difuso. Cuando las superficies del objeto a detectar pueden ir, digamos, reflejar el haz en diferentes direcciones, vas a utilizar otro tipo de sensor. Pero sí, claramente depende de las condiciones del objeto y por lo tanto también de si está sucio o no está sucio. Si es un elemento transparente, si está totalmente limpio, puede que no lo detecte, y si está sucio, puede que lo detecte. Sí, todas las condiciones del objeto son fundamentales y tienen que ser estudiadas caso por caso. No, me refería más que nada al emisor y al receptor, digamos. Perdóname. Sí, los lentes tienen que estar tienen que estar perfectamente limpios. Sí, esto requiere de un mantenimiento, claramente. Sí, sí, sí. Te había entendido que te estabas refiriendo al objeto. Sí, tienen que estar limpios, ¿sí? Porque imagínate que tenés lentes. Son lentes que si se ensucian, bueno, vas a perder la calidad de emisión y vas a perder justamente el concepto que iba a pasar a mencionar, lo que se llama el margen. ¿Sí? El margen tiene que ver con la cantidad de luz detectada versus sobre la cantidad mínima necesaria para que cambie de estado del dispositivo de salida. Es decir, si tu lente está sucia, la cantidad de luz que vas a detectar va a ser menor a la necesaria. Pero bueno, todo depende del margen. Si vos tenés un margen bastante elevado, capaz que cierta suciedad la va a poder admitir. Ahora, si la bloquea por completo, ahí estamos en problema. No sé si quedó clara la respuesta. Sí, sí, perfecto, gracias. No, de nada. Bien. Entonces, aquí agregamos un concepto, ¿sí? A la presentación que les mandé por YouTube, en donde hablábamos de diferentes características como rango, exactitud, precisión. Bueno, en el caso de los sensores ópticos estamos hablando del margen, ¿sí? Que intuitivamente es fácil de entender. El margen va a ser tanto mayor cuando la cantidad de luz real detectada es mayor que la cantidad mínima que necesita el receptor para poder activar su salida. El retroreflexivo, en este caso el emisor y el receptor, están en la misma carcasa. ¿Sí? Es uno de los más comunes porque en el caso anterior, obviamente necesitamos dos dispositivos. Este solamente en un solo dispositivo tenemos tanto el emisor como el receptor. También depende de las características del objeto, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si lo que se suele colocar son dianas retroreflexivas? Es decir, para yo poder generar como si fuera un haz de luz a una cierta distancia, lo que coloco es lo que se llama una diana reflexiva o retroreflectiva, que sería como un espejo. Sería como un espejo, pero no es igual a un espejo. Porque tiene, como ven acá en el dibujo, tiene la posibilidad de poder redirigir el haz. El haz emitido por la fuente de luz se refleja
por el objeto, es un objeto reflectivo especial, ¿sí? Y obviamente que cuando yo interpongo un objeto, se corta este haz que va y vuelve, y de esta manera es detectado por el receptor. Como les dije, a diferencia de los espejos, no necesitan ser perfectamente perpendiculares al haz, justamente porque tienen como, creo que acá está, ¿ven? Estos son los elementos retroreflexivos. Bien. Lo que tenemos que tener en cuenta, como yo les dije antes, es las características de los objetos. Si los objetos a detectar son altamente brillantes, en este caso puede llegar a engañar y se refleja sobre el objeto. Entonces, en ese caso estoy haciendo que el objeto me refleje y puede decir que no lo esté detectando, cuando en realidad hay que detectarlo. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Cuando yo tengo un retroreflectivo y quiero censar un objeto que a la vez es altamente brillante o reflectante. Bueno, entonces pasamos a utilizar otro tipo de sensor, que es el polarizado. El polarizado lo que me permite, utiliza, vamos a ver, vamos a adelantarnos a esta plaquita, lo que tiene antes de la lente son filtros. Son filtros que lo que hacen es polarizar el haz, transmito el haz emitido, lo reflejo y después le cambio la polarización. Entonces es como que yo genero un patrón conocido. Yo sé que cuando no detecto, esto también va con ayuda del elemento reflector, ¿no? El elemento reflector lo que hace es justamente devolverme un patrón. Cuando el elemento que yo quiero detectar es brillante, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que no me va a generar ese cambio de polarización y eso va a ser detectado por el filtro y ahí yo voy a poder estar detectando que es un elemento que por más que me refleje la luz, no es la luz reflejada de mi espejo, por llamarlo de alguna manera, retroreflectivo. Estos tipos de sensores tienen, digamos, una contra. Primero que no tienen un rango demasiado amplio, sino que tienen un rango entre un 30 y un 40% más corto que los normales, que los retroreflexivos normales. Y en resumen, lo que podemos decir es que el sensor puede ver la reflexión del reflector, pero no ve la reflexión de la mayor parte de las dianas brillantes o de cualquier objeto que sea brillante. Y utilizan fuentes de luces visibles. Bueno. Vamos al difuso. El difuso tiene que ver cuando el objeto es, digamos, dispersa la luz, no es que la devuelve en una dirección, sino que la dispersa en varias direcciones. Entonces es difícil, cuando estamos usando un retroreflexivo, poder detectar la presencia de ese objeto. Entonces lo que hace este tipo de sensor, primero que también tiene la contra que estos se utilizan para proximidades mucho más cortas, ¿sí? Y la meta de la detección difusa es obtener un margen relativamente alto, ¿sí? La idea justamente es, si el objeto está muy lejos, ese margen, es decir, la cantidad de luz detectada, no va a ser lo suficientemente elevado como para detectarlo. Por eso es necesario que el objeto, cuando tiene que ser detectado, no esté demasiado apartado en este tipo de utilización de sensores. La otra contra que pueden presentarse es que los objetos, si son oscuros, ¿sí? Bueno, no reflejan la luz, con lo cual el margen es muy bajo y no van a ser detectados. Estos generalmente se utilizan, este tipo de sensores se calibran con, por ejemplo, una hoja de papel
tipo carta. Acá nos da un ejemplo. Y lo que dicen que cuando tenemos una refractancia del 90% es cuando el sensor está, digamos, en óptimas características. Acá tenemos varias aplicaciones. Vamos a ver que los sensores ópticos son muy utilizados. Fíjense, acá tenemos aplicaciones para verificar la presencia de objetos dentro de botellas transparentes, ¿sí? O sea, tenemos una emisión de un receptor, esto sería un haz emitido. El flujo de pallet, o también lo podemos utilizar para contar, ¿sí? Para contar en este caso latas, ¿sí? Para contar cajas, botellas, presencia en lavaderos de autos. Y acá hay una aplicación muy graciosa que podría llegar a ser un trabajo práctico para las chicas, ¿sí? Para verificar la altura, ¿sí? Del lápiz labial, ¿sí? Cuando queremos verificar la altura del lápiz labial, previo a colocarle la tapita. Bien, este sería un trabajo práctico interesante para las chicas, ¿no? Que hagan un trabajo práctico utilizando este tipo de aplicación. Bueno, verificando también la presencia de líquido en ampollas, o en este caso, si los tornillos están correctamente enroscados, ¿sí? Si los tornillos llegan hasta la posición que tienen que llegar. Este está correcto, está incorrecto. Bueno, son diferentes aplicaciones. Lo que fíjense que en estas aplicaciones es muy fina la detección, ¿no? En cualquiera de estas que estamos viendo acá, es muy fina la detección, con lo cual la resolución de este sensor tiene que ser bastante buena. La mínima, acuérdense lo que era la resolución, ¿sí? ¿Qué es la resolución? ¿Alguien me lo puede decir mientras tanto? ¿Qué es la resolución de una regla, por ejemplo? Es el mínimo valor, la mínima división que podemos garantizar. Es el mínimo valor detectable. Es el mínimo valor que podemos detectar. Vamos a ver el caso de una regla. Bueno, por ejemplo, la regla está graduada en milímetros. Bueno, el milímetro es la resolución de ese elemento. ¿Sí? En este caso, la resolución de un sensor de óptico, ¿cuál sería? La mínima distancia, ¿no? Detectable. Bueno, acá tenemos otro ejemplo en donde verificamos la presencia de tortas en un packaging transparente. ¿Sí? Acá tenemos la detección de etiquetas que van sobre una cinta transparente. ¿Sí? Fíjense que acá el sensor está detectando muy pocos milímetros, ¿no? Sería como una pinza que va colocada ahí, sin contacto, ¿no es cierto? Y en este caso es el monitoreo de objetos que salen de un bol vibratorio, ¿sí? De una taza vibratoria, bueno, la existencia de objetos. Son diferentes aplicaciones. Bueno, acá hay más aplicaciones, un poco más de lo mismo, el contaje de cajas, acá la detección de diferentes alturas de las cajas, y esto es para el caso electrónica, ¿sí? Los chips tienen acá se ve mejor, se ve la orientación del chip. El chip tiene un puntito que dice que cuál es la patita número 1, ¿no es cierto? Bueno, este puntito indica que el chip se empieza a contar desde aquí, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que determina la orientación del chip, si están bien ubicados. Esto podría ser previo a que sean soldados, ¿no? Porque tienen que ser soldados en una determinada posición. Acá también estamos controlando altura. Bueno, más de lo mismo, ¿sí? En este caso estamos detectando objetos que son reflexivos, reflectivos, y presencia, básicamente la mayoría del resto son presencias
en las cintas transportadoras. Detectan la presencia de objetos sobre una cinta transportadora. Bueno, vamos a los ultrasónicos. Los ultrasónicos tienen un principio bastante parecido a los emisores, a los ópticos, pero en lugar de emitir luz, obviamente, lo que está emitiendo es el sonido, por eso llaman ultrasónico, y además trabajan en alta frecuencia, la frecuencia de entre los 25 y 500 kHz. Y obviamente que este tipo de sensores tienen que emitir una frecuencia no detectada por el oído humano. No sé si los perros lo alcanzarán a detectar esta frecuencia. Habría que ver, vieron que los perros tienen un ancho de banda bastante más agudo que el del ser humano, ¿no? Pero fíjense que no tiene un alcance tan elevado como el caso de los sensores ópticos, ya que la distancia de sensado va de 1 a 10 metros. Y en este caso también, al igual que los ópticos, pueden funcionar en modo opuesto, en donde tenemos un emisor y un receptor, o en modo también como de eco, ¿no? Que lo que hace es emite una onda y esa onda choca contra el objeto que queremos detectar y vuelve. Por eso mide, en este caso mide el eco. Este podría llegar a ser, como podemos medir la velocidad, ¿sí? A ver, ustedes díganme cuál es la diferencia del anterior, que trabaja la velocidad de la luz. Este trabaja la velocidad del sonido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podríamos llegar a medir en este caso, además de presencia? ¿Distancia? Claro, distancia, ¿no? Podríamos medir la velocidad de vuelo de esta onda y podríamos hacer que este sensor, además de ser on-off, sea como ¿Analógico? Continuo. analógico o continuo. Muy bien. Bien. Bueno, aquí tenemos la simbología de todos los sensores que vimos. Y fíjense que el inductivo está representado por una bobina, capacitivo por un capacitor, el óptico por un diodo emisor, un diodo LED, magnético y ultrasónico. Esto en cuanto a lo que sería la simbología del sensor en sí, y en cuanto al tipo de salida, puede ser, si es normal abierto, y es mecánica, puede ser normal abierto, normal cerrado, o si es electrónica, puede ser a colector abierto. Recordemos que no existe una llave electrónica normal cerrada, sino que lo que es colector cerrado no se aplica, o tipo TRIAC. Bueno, con esto daríamos por terminado la presentación de la primera parte de sensores. No sé cómo estamos con la hora, la tengo acá a la vista. Son las 6:05. Bueno, vamos a ver, ¿alguna duda hasta acá de esto? O a esta altura tenemos dos opciones. Ale, Sí, ¿escuchás? Quiero pasar un aviso. dale. Bueno, la fecha de entrega del TP, los TPs hasta el 1 y el 2, la fecha tope es la semana del 8 de junio. Tienen que tener aprobados los 2 TPs. Así que traten de avanzar lo que puedan con sus ayudantes, porque si no van a quedar libres. Bueno, bien. Esto Tenemos es lo que venimos haciendo todos los cuatrimestres antes de tomar el parcial. ¿Está bien? Aquellos que tienen los TP aprobados pueden recibir parcial. El que no, queda libre. ¿Está bien? Perfecto, bien. ¿Cuándo es, Antonio? Repetila, por favor. La semana del 8 de junio, que empieza el lunes 8. Perfecto, perfecto. Trabajo práctico 1 y 2. El 2, bien avanzado. Puede estar aprobado o no, pero tiene que estar avanzado si no está aprobado. Bien. Bueno, antes de pasar a la siguiente presentación, ¿hay alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver? Y lo que vi, digamos que en la introducción a sensores, que yo la subí a YouTube, no sé si todos la vieron, vi que no hay tantas visualizaciones.
hay dos opciones. O esa la dejamos para que la vean por YouTube y seguimos con la parte de detectores, de codificadores, perdón, o repasamos la introducción. Se los dejo a criterio de ustedes. Debería de pasar a la de codificadores porque la otra ya está subida. No sé si están todos de acuerdo. Parece que es lo mejor. Yo la vi, la verdad es que estaría bueno seguir. ¿Se entendió? ¿Tuviste dudas? Creo que es bastante sencillo, bastante conceptual. La verdad es que la entendí bastante bien y sí tienen conceptos que uno por ahí tiene que volver a ver, pero no hay nada que digas no lo entiendo, la verdad es que está clara. Está bastante claro, ¿no? Bueno, con respecto a eso, una aclaración que yo quiero hacer, que también lo dije en la presentación, tengan en cuenta que esa introducción de sensores es perfectamente aplicable, ¿sí? a instrumentos de medición también. O sea, todas estas cosas que estamos viendo, o sea, lo que es rango, span, resolución, son características que son comunes tanto a la parte de sensores como a la parte de instrumentos. No sé, me imagino que, no sé si en Electro habrán visto algo de eso, pero bueno, es Y bastante de todos claro. modos, el instrumento es un sensor, ¿no? Que detecta corriente, tensión, potencia, lo que sea. Claro, sí, yo aclaro que en el caso del instrumento, ¿cuál sería una diferencia entre un instrumento y un sensor, ¿no? El instrumento básicamente está preparado para devolvernos para darnos una lectura que el ser humano, que el ojo humano la pueda detectar. Un instrumento también puede ser un sensor, porque además de manifestarme a mí una medición, puede llegar a tener una salida analógica o digital con la cual yo también puedo llegar a trabajar o ejercer alguna acción de control. Lo que yo aclaro en esa presentación que el sensor lo que me permite es cerrar el lazo, ¿sí? Es decir, me permite cerrar el lazo necesario para poder tomar acciones de control. Bueno, vamos a ver, seguramente voy a cambiarla. Siguen viendo la presentación vieja todavía, ¿no? Yo no estoy viendo nada. Bueno, yo estoy compartiendo la de codificadores. Ahí. Ahora sí se ve. Ahí se ve. ¿Se ve? Perfecto. Muy bien. Ahí vamos. Bueno. Todavía faltan ver otros tipos de sensores, ¿sí? Falta de temperatura, presión, nivel, Peso. peso. Esa la vamos a dejar para la segunda parte, que es la semana que viene. Y vamos a ver esto que es bastante interesante porque además puede contribuir a la resolución de algunos ejercicios en la práctica, que generalmente nosotros solemos tomar bastante. El tema de los codificadores, ¿sí? Codificadores ópticos. Esto sería un ejemplo de aplicación de de un sensor óptico. Bueno, vamos. La definición. Los codificadores lo que permiten es convertir movimiento en una secuencia de pulsos digitales. Pueden ser lineales o rotativos. Y dentro de los rotativos tenemos los incrementales y los absolutos. Digamos, ¿qué es lo que me permite? Piensen ustedes que sería algo así como en el caso del lineal, yo lo que quiero es transformar un movimiento lineal o rectilíneo en una serie de pulsos digitales con una determinada resolución. Es decir, yo puedo decir que por centímetro puedo tener no sé, 100 pulsos, ¿sí? ¿Sí? O 100 pulsos por centímetro. En cambio, en el rotativo, lo que tengo que hablar es, en lugar de hablar de un movimiento rectilíneo, hablo de un movimiento angular. ¿Sí? Entonces, en ese caso, yo voy a hablar de una resolución, por ejemplo, de tantos pulsos por grado. Bien, vamos a ver que dentro de los rotativos tenemos incrementales y absolutos. Los incrementales
me van a dar una idea de cuánto giró, ¿sí? O cuánto rotó un movimiento relativo, y puedo llegar a tener también conocimiento sobre la dirección en que está girando. Pero lo que no tengo, por eso se dice que es incremental, es la posición exacta del eje. Pongamos que yo lo que quiero determinar es la posición exacta del eje, que eso sí me lo da el absoluto. ¿Por qué? Porque me da un código para cada una de esas posiciones. Vamos a ver ahora un poquito más en detalle este tipo de aparatos. Bien, el incremental lo que tiene, ¿qué es un encoder? O sea, bueno, es un disco, como podemos ver aquí, sobre el cual en este caso tiene dos pistas, ¿sí? Dos pistas o dos tracks. Sobre cada una de esas pistas tiene una cantidad de ranuras, ¿sí? O ventanitas. Entonces, tenemos un diodo emisor de luz y un receptor de luz. ¿Qué es lo que hace? Esto está adosado al eje que está girando. Cuando el eje gira, ¿sí? Lo que hace es transmitir, este haz de luz que está siendo transmitido es interceptado por estas ranuras, y el receptor lo que recibe son en este caso son dos trenes de pulsos. Dos trenes de pulsos. Bien. ¿Por qué en algunos casos tenemos más de dos tracks o tres tracks, como vemos en este caso? Fíjense que cuando nosotros queremos, esto que vemos aquí abajo, son los pulsos generados por el track A, por ejemplo, por la pista A. Y el tren de acá abajo es el tren de pulsos generados por la pista B. Fíjense que esto está desplazado, ¿sí? 90 grados. Están desplazados 90 grados uno con respecto al otro. ¿Por qué están desfasados 90 grados? Es decir, se conoce como cuadratura esto. Pues la idea es que si esto está girando en un sentido, ¿sí? El pulso, el tren de pulso del track B puede ir adelantado o atrasado. Entonces, de esa manera, de acuerdo como yo tenga el patrón, el registro del patrón, yo voy a poder determinar el sentido de giro. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Párenme, ¿eh? Quiero tratar de ser lo más explícito posible. Y ahora, puede llegar a tener un tercer track, que es como este caso, que tiene todo, ¿sí? Un continuo, y tiene una posición. Si además de poder conocer la velocidad de giro y los ángulos, de acuerdo a la cantidad de tracks que yo tengo, ¿sí? Yo voy a poder tomar una resolución. Por ejemplo, este que tenemos acá, ya que estamos. ¿Cuántas ranuras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuál sería la resolución de este encoder? Si alguien me lo puede decir. Habíamos dicho que la resolución era la mínima cantidad detectable. En este caso, ¿qué estamos midiendo? Ángulos. Bueno, ¿cuál sería el mínimo ángulo detectable para 6 tracks? Piénsenlo como si fuera una pizza cortada en 6 porciones, ¿no? 60 grados. Muy bien. 60 grados, ¿sí? Es decir, la cantidad 360 dividido la cantidad de tracks. Eso si yo solamente detecto el flanco ascendente. Vamos a ver ahora que podría utilizarlo de manera dual, con el cual duplicaría la resolución. Bien, lo que no les comenté hasta ahora es para qué sirve este tercer track. El tercer track lo que me permite es tener como un punto de referencia. Un punto de referencia que me dice cuál es el cero. ¿Sí? Entonces yo podría contar también las vueltas de esto, porque digamos por cada vuelta me genera un pulso. Ese canal se conoce como canal Z o canal 0. ¿Sí? Sirve para definir la posición absoluta del 0. Ahora, pero dijimos que el incremental no tenía posición. Bueno, justamente, no tiene posición. Si se corta la alimentación, si se pierde la alimentación y vuelve,
¿sí? Y yo no sé en qué posición quedó el encoder, lo tendría que llevar a cero para poder empezar a contar desde el cero y decir, bueno, yo sé que si cuento tantos pulsos para un lado o tantos pulsos para el otro, yo voy a estar desfasándome X grados. Pero necesito llevarlo a cero, necesito resetearlo, entre comillas, para poder saber cuál era el estado inicial de ese encoder, de ese codificador. ¿Sí? ¿Me siguieron? Bueno, esto es lo que dice en esta placa, que la cuenta obtenida por un decodificador incremental está sujeta a la pérdida durante la iteración de energía o corrupción por transitorios eléctricos. Cuando se enciende, el equipo tiene que ser llevado a una referencia, un patrón de inicio para poder saber dónde tengo que inicializar el contador. ¿Sí? Cuando yo utilizo este tipo de encoders, ¿se acuerdan que en lógica cableada habíamos visto contadores? Tranquilamente yo puedo combinar un encoder, la salida de un encoder que me va a dar un tren de pulsos y con un circuito de lógica cableada y utilizando un contador, sabiendo cuál es la resolución de ese encoder, yo puedo decir que si conté cierta cantidad de pulsos son equivalentes a cierta cantidad de grados. ¿Cómo cuento esos pulsos? Con un encoder, con un contador. Yo le pongo el contador y el contador va recibiendo estos pulsitos, ¿sí? Que me pueden ir determinando la posición relativa, no absoluta en el caso del incremental, con respecto al cero. Bueno, acá está lo que yo les comenté en dos placas anteriores, que cuando yo necesito más resolución, sí, podría cambiar el decor, pero si con el mismo encoder, lo que puedo hacer es detectar, si yo tengo un contador que me permita detectar o contar los flancos ascendentes y los flancos descendentes, ¿sí? Fíjense que estamos duplicando el número de pulsos contados, ¿sí? Para una misma rotación o milímetro de movimiento. Entonces, contando ambos flancos, en este caso, para ambos canales dará una resolución por 4, ¿sí? Porque son 2 para de un canal y 2 por el otro. Fíjense que acá está cómo se genera, para una rotación determinada, el tren de pulso. ¿Sí? Acá está cómo sería. Esto es como que si yo agarro al encoder y los tiro, lo abro y lo transformo en un encoder lineal, ¿no? Bueno, fíjense que está abajo cómo se va generando el tren de pulso de un canal y del otro. Y del canal 0 o el canal Z, ¿sí? Cómo se genera cada uno de los trenes de pulso. Bien. Acá abajo también tenemos otro ejemplo. Un comentario, Alejandro. Sí. También hay encoders lineales, se llaman regletas ópticas. Son claro. menos útiles, menos usadas, pero hay. Claro, sí, es como una regla óptica, es verdad. Está perfecto. Bueno, acá abajo, fíjense que está en la aclaración de cómo se duplicaría la resolución. ¿Sí? Fíjense que si yo no cuento solamente los flancos, si yo cuento solamente los pulsos, arriba tengo 3, 4. Mientras que abajo, si puedo detectar el flanco ascendente y el flanco descendente de cada uno de los canales, fíjense cómo en lugar de tener 4, paso a tener 4 veces más. ¿Por qué? Porque estoy contando los flancos ascendente y descendente, tanto del canal A como del canal B. Entonces yo podría llegar a tener una resolución mucho más fina si utilizo un canal, así utilizo el contaje de los flancos ascendentes y descendentes. ¿Se entiende este concepto? Para acá está el ejemplo cómo se van generando los flancos en la medida que va empezando a rotar, y va pasando de esta posición a esta posición, de esta posición a esta otra posición, y así se va generando cada uno de los flancos de los canales. Al principio están los dos en cero,
luego pasa de 0 a 1 el B, ¿sí? Después acá pasa de 0 a 1 el A. Bueno, fíjense que se nota que acá están en cuadratura el A y el B. Bien, y esto Claro, es eso porque uno no tapa al otro, porque digamos, un canal no tapa al otro canal. Están a 90 grados eléctricos. hay una parte, ¿sí?, en donde los dos, en esta parte podríamos decir que los dos están oscuras, ¿sí? Como que no pasa. Cuando empieza a girar, empieza a detectar el B, ¿sí? Y entonces pasa a 1 el B. 90 grados después pasa al 1 el A, ¿sí? Bueno, y así siguiendo. Y acá hace en estos diagramitas de estados que vemos acá a la derecha, podemos ver que se me puso así esto. Bueno, en caso de una decodificación de 1x, 2x o 4x, esto cuando utilizo todos los flancos ascendentes y descendentes. Bien. En este caso, bueno, aclara cuáles son. Denme un segundo que a ver si puedo volver a pantalla completa. Modo lectura. Ahí está. La precisión. ¿Qué es la precisión? La pregunto. ¿Y cuál era la diferencia entre precisión y exactitud? Para los que vieron la presentación. Aprovecho para preguntar. La exactitud es qué tan cerca del valor real estoy midiendo, y la precisión es entre varias medidas que hago, qué tan cerca están unas de las otras, digamos. La Muy precisión bien. habla de dispersión y la exactitud habla de veracidad. Perfecto. Mejor no lo podría haber definido. Sí. Sí, Antonio. No sé si No, hablaste no, vos o... está bien el concepto. Ok, ok. Exactamente. Acuérdense que la precisión está dada por la dispersión, ¿sí? Que, digamos, para una misma medición, supóngase que yo quiero hacer siempre la misma medición. Y cuando hago reiteradas mediciones que están poco apartadas unas de otras, pueden ser exactas o no, ¿sí? Por ejemplo, yo quisiera medir una temperatura de 100 grados. Yo lo realizo con un instrumento que me dice 105, 105,5, 105,4, 105,3, 105, o sea, en lugar de 100 me está dando un 5 más menos una dispersión muy, muy chiquita. Eso significa que ese instrumento es preciso, pero tiene un error de exactitud. Estoy desfasado del valor exacto, del valor real, en 5 grados. O sea, podríamos decir que ese instrumento es preciso, pero no es exacto. Bueno, entonces acá estamos hablando de la precisión, que dice que puede llegar a ser afectada por distintos, en el caso de un encoder, puede ser afectada por distintos factores, ¿sí? Mecánicos, como eléctricos, o en la precisión del propio reticulado o grilla. La excentricidad, ¿sí? Es decir, que, bueno, que no estés centrado, alineamiento, bueno, etcétera. Varios componentes que pueden llegar a afectar la precisión. Y las Entonces, vibraciones también son importantes. las vibraciones, exactamente. Bueno, todo esto viene como introducción para decir que en un encoder se habla más de resolución que de precisión. ¿Sí? Y cuando, bueno, la resolución en este caso va a estar dado, ¿sí?, por el mínimo de desplazamiento que puede llegar a tener, el mínimo ángulo que puedo yo registrar de un pulso al otro, es decir, sería como la distancia de un pulsito al otro, cuál sería cuál es el proporcional en grados que fue de un pulso al otro. ¿Sí?
Bueno, también dice que el desfasaje entre ambos canales puede llegar a tener un error. Bueno. Bueno, acá dice que la resolución es el número de segmentos de medición o en unidades en un giro del eje. Bueno, a ver, para el caso de los encoders lineales también habla de la resolución se mide en micrones, ¿no? Obviamente que se mide en unidades de longitud, de distancia. En el caso del encoder rotativo estamos hablando de pulsos, 10.000 pulsos por revolución, ¿sí? 10.000 pulsos por revolución. O 40.000 pulsos por revolución. Si es que queremos detectar los flancos A y B. Acuérdense que la resolución se multiplica por 4 cuando se detectan los flancos de los dos canales que están desfasados de 90 grados. A ver, vamos a interpretar esta placa. Si tenemos una distancia X que está dividida en 24 incrementos o bits, si X representa 360 grados, bueno, acá lo que está haciendo es agarrar a la circunferencia del círculo y estirarlo en un hilo, ¿no? Si agarráramos al círculo, la circunferencia, y la ponemos sobre una recta y decimos que de 0 a X representa 360, bueno, todo esto es para explicar que tenemos una regla de 3 simple, ¿sí? Y tenemos que una revolución o giro, digamos, es resuelto por 24 partes, ¿sí? ¿Cómo va a ser la resolución? 360 dividido 24, ¿no? Ahora, en este caso las partes no son uniformes en el caso de arriba, ¿sí? Dice que en este caso este transductor, no podría ser utilizado para medir posición, velocidad o aceleración con precisión, claramente, porque no está uniformemente distribuido. Pero en el caso de abajo, si la distancia está dividida en partes iguales, cada incremento representa exactamente 1 sobre 24 de giro. Bien, en este caso, este traductor sí opera con precisión y con resolución. Bueno, todo este análisis viene a colación de poder llegar a esa conclusión. Un dato constructivo, Alejandro. Sí. Generalmente los discos no tienen más de 10 centímetros de diámetro, así que imaginen 10.000 ranuritas dentro de ese disquito, ¿no? Repartidas en el perímetro ese. Sí, sí, realmente es increíble cómo pudieron obtener este tipo de mecanizado, ¿no es cierto? Porque esto es una pieza mecánica, al fin de cuentas. ¿Cómo hacen este tipo de disco? Bueno, lo que no, yo esperaba, lo que no quedó implícita, pero no explícita, la fórmula, ¿sí?, de la resolución en un encoder incremental. ¿Sí? Es decir, que la resolución, estamos hablando entonces de como está hecho si tiene 24 ranuras, 24 partes, acuérdense que esto fue obtenido de agarrar el disco y disponerlo de forma lineal. Sí, pero si esto volvemos a lo que sería una pizza, como si fuera un disco en donde tengo 24 porciones, ¿sí?, o 24 partes iguales, la resolución va a estar dada por 360 grados dividido la cantidad de ranuras que tiene el disco. Por lo tanto, la resolución va a ser justamente, va a estar dadas en grados por 360 dividido 24. Esa va a ser la resolución. ¿Se entendió eso? Perdón, ¿Cómo? ¿esa fórmula cuando tiene solo flancos ascendentes o ascendente y descendente? No, solo flanco ascendente en ese caso. Solo flanco ascendente. Si tenés 24, fíjate lo que dije, ¿no? Si tenés, hacé de cuenta, vamos de vuelta. Suponete que tenés un canal solo, canal A. Está perfecto que me pregunten, que me paren, porque aquí esto es importante, porque es el ABC de todos los encoders. Vos tenés un canal solo, ¿sí? Y vos tenés
24 ranuras, vos tenés 24 flancos ascendentes y 24 flancos descendentes. ¿Sí? Por cada ranura tenés un comienzo de detección y un fin de detección. Si solamente consideras el flanco ascendente, la resolución va a estar dada por 360 dividido 24. Si consideras para un solo canal, estarías hablando de 2 por, ahí estaría sobre 48. Ahora si tenés después 2 canales, bueno, se va duplicando, ¿no es cierto? Podés llegar a, perdón, o sea, te pasás a 3 y si consideras los 2 flancos ascendentes y los 2 flancos descendentes con el canal A y B, pasarías a tener una resolución de 360 dividido 96, ¿no? Que sería 24 por 4. ¿Quedó claro? Llévala y la resolución para un incremental es 360 dividido n, donde n es la cantidad de ranuras, ¿sí? En su concepción más simple o sencilla, ¿no? Bueno, vamos al absoluto. El absoluto, una cuestión que quedó pendiente también acá arriba. Fíjense que el encoder me tiene que entregar a mí ¿cuántas salidas? ¿De qué va a depender la cantidad de salidas que me va a entregar el incremental? Vamos acá arriba, a ver. Acá, por ejemplo. ¿Cuántas salidas tengo en este? Vamos a otro más sencillo, a ver. Vamos a este. O donde tengo el disco, donde estaba, ahí, acá está. En este. ¿Cuántas salidas suponen ustedes que me va a entregar el encoder? La entrada está vista que es la luz, ¿no? La entrada serían los ángulos que va a girar el disco. Y las salidas son salidas que me van a entregar trenes de pulsos. ¿Cuántas salidas entrega este encoder? 3. ¿No? Las salidas van a estar estos cablecitos que están acá arriba. 3 salidas, muy bien. 3 salidas, uno por cada canal, ¿sí? Una salida por canal. Eso también anótenlo. O sea, por cada canal yo tengo una salida. Esa salida yo después va a ser mi entrada a mi sistema de control, a mi lógica cableada, a mi PLC, lo que yo utilice como para contar los pulsos. O sea que es una salida por cada canal. Ahora vamos al encoder absoluto. Fíjense, habíamos dicho que el encoder incremental lo que me servía era para medir rotaciones o desplazamientos, si es lineal, relativos. Pero me dice, si yo tengo que poder detectar la posición, tengo que primero llevarlo a 0 y después hacer una cuenta, decir, bueno, a ver cuánto giró, cuántos pulsos me generó y en función de eso calcularlo. Yo tengo que calcular la posición en la cual está el eje, o sea, si es un rotativo o el desplazamiento, si es un lineal. El absoluto no, el absoluto yo lo prendo, ¿sí? Y ya a priori ustedes me podrían llegar a decir cuántos canales voy a necesitar, cuántas salidas va a tener el encoder absoluto. Bueno, primero necesito darle algunos conceptos básicos. Primero tengo que decir qué es un encoder absoluto. El encoder absoluto lo que genera es una palabra por cada posición, una palabra binaria, ¿sí? Que me va a decir cuál es la posición absoluta de ese disco. Supongamos que yo tengo 3 pistas, como antes. 3 pistas como antes. Y yo podría hacer una codificación binaria, ¿sí? Por ejemplo, decir, con 3 pistas yo podría tener cuántas posiciones, si es binario. ¿Cuántas combinaciones posibles tengo con 3 bits? 2 al cubo, o sea 8, ¿no? O sea, yo podría tener la posición 000, 001, 010, etcétera, ¿no? Es decir, que cada posición del encoder absoluto va a estar determinada por una palabra
Y esa palabra va a estar dibujada, ¿sí?, sobre el detector óptico con 3 lucecitas. ¿Sí? Si ninguna de las 3 está prendida, significa que está en el 0. Bueno, entonces, si yo en lugar de tener 3 pistas, tengo n pistas, ¿sí?, voy a tener 2 a la n posiciones. 2 a la n, o sea, una palabra de 2 a la n. Perdón, una palabra de n, que voy a tener, supongamos que tiene 4, son 16 posiciones. ¿Sí? La resolución va a estar dada por 360 grados, ahora dividido 2 a la n. Por cada pista que yo le voy agregando, y yo le voy agregando un exponente al 2. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, a diferencia del encoder incremental, yo voy a tener tantas salidas como bits tenga mi palabra. Y voy a tener tantos tracks como bits de salida tenga. ¿Entiende? Claro, pero para que tenga una buena resolución voy a necesitar muchas pistas, ¿no? Sí, Exactamente. sí. Exactamente. Sí, sí. Eso es cierto. Bueno, ahora, vieron que cuando usábamos álgebra de Boole, nosotros hacíamos el traspaso de palabra a palabra siguiendo la codificación decimal, ¿no? O sea, de 0 pasábamos a 1, de 1 pasábamos a 2, de 2 pasábamos a 3, de 3 pasábamos, y así sucesivamente. En este caso, estos canales no están, digamos, sucedidos como de manera decimal, sino que está realizado con lo que se denomina el código de Gray. ¿Cuál es la diferencia del código, digamos, común, el código de Gray? Que de una palabra a la siguiente solamente puede cambiar un bit. ¿Sí? Por ejemplo, el primero es el 000. ¿Mm? ¿Sí? Que estaríamos, fíjese, estaría acá. Todos en 0. Los 3 en 0. La segunda palabra es 001. ¿Sí? Cambió un solo bit. ¿Sí? La segunda palabra, perdón, la tercera palabra es el 010. Si uno contara en decimal, ¿cómo sería? 001, ¿sí? 011, bueno, el 11 está acá. ¿Se entiende? O sea, el código Gray es como un jueguito de ingenio. Lo que les dice es, cuando pasen de una palabra a la otra, solamente modifiquen un bit. Acá modificamos solamente el bit menos significativo, el 1. Acá modificamos unos para pasar de acá a acá. ¿Sí? ¿Esto es Gray o no es Gray? ¿Estoy cambiando un bit o no estoy cambiando un bit? No, ese es el código normal, Alejandro. Este es el normal. Sí, Claro, sí. por eso. Está Este es bien. el normal. ¿Sí? Acá no cambié un bit, cambié 2. Ujú. Este es el normal. Este es el Quiero 1. preguntar si era una secuencia ascendente, porque si lo haces en la secuencia, sí, subís 1, pero en realidad cambiaste 2 números. Un 0 por Claro, 1 y un 1 por 0. claro, No este lo es hace por peso del bit más significativo y el menos significativo. Lo hace, este sí, el común, pero el Gray no tiene nada que ver los pesos. Claro, no está el Gray. Bueno, este sería el decimal. ¿Por qué? Porque del 0 pasé al 1. Del 1 pasé al 2. Este es el 0, 1, 0. Del 2 pasé al 3. Este es el 4, 5, 6 y 7. El Gray pasaría de este, pasaría a este. ¿Sí? Y de este pasaría a este. Y ahí sí voy cambiando de un solo bit. ¿Está? Entonces, Claro, este lo que no sería... termino de ver es cuál es la ventaja que te Bien, daría Gray. bien. Eso era lo que iba justamente a decir. Bueno, porque lo que hace es reducir errores. Cuando vos usas el Gray, lo que haces es reducir errores. Porque solamente podés admitir que cambie un solo bit de uno a otro. Por eso vienen codificados de esa manera. Bueno, y la resolución en este caso
¿Sí? Fíjense que para este disco, que tiene 3 pistas, y por lo tanto me da 2 a la n, 2 al cubo, 8, la resolución va a ser 3 a la n dividido 2 al 3, al cubo. ¿Sí? O sea, 360 dividido 8. O sea, 45 grados entre uno y otro. Esta es una resolución de 45 grados, ¿sí? 1, 2, 3, ¿sí? Bien. Por cada bit que lo voy sumando, ¿sí? Multiplico, o sea, duplico 360 dividido 16. O sea, aumento la resolución al doble por cada bit. ¿Se entiende esa parte? No, perdón, no entendí. ¿Podrás repetir eso? Bien. La resolución de un encoder absoluto está dado por 360 grados, ¿sí? Dividido 2 a la n, donde n es la cantidad de bits. En este caso tengo 3 bits. ¿Sí? Bit 0, bit 1 y bit 2. Entonces, 2 al cubo da 8, 360 de 8, 45 grados. Entonces lo que tienen que agarrar es, supónganse que le dicen, ¿La cantidad de salidas eso? ¿cómo? ¿La cantidad de salidas sería también? Sí, Exacto. ¿Cuántas salidas tiene? ¿8 o 3? 3. 3. Bien. Entonces, eso es lo que venía, ¿no? Para un encoder absoluto, la cantidad de salidas va a ser igual a n, donde n es la cantidad de bits. Bueno, entonces, la diferencia fundamental entre un encoder absoluto y un incremental es que el absoluto me permite determinar la posición exacta en la cual yo estoy, mientras que el incremental no. El incremental necesitaría hacer una cuenta previa para saber en dónde estoy, si es que tiene posición de cero, ¿no? Si es que tiene el canal Z que me permite saber cuál es el origen. Entonces, esa es la principal diferencia que tiene el absoluto con respecto al incremental. Volviendo al caso de los ascensores, que a mí me encantan y ya que me preguntaron, ¿podría utilizar yo un encoder absoluto para determinar la posición de cada piso? Supongamos que tengo justamente un edificio que tiene 8 pisos. Podría utilizarlo, ¿no es cierto? ¿Un encoder absoluto o un incremental? ¿Qué pasa si uso un incremental? ¿Y qué pasa si uso un absoluto? Cuando se corta la luz, ¿qué ocurre en un caso y en el otro? El ascensor no sabe dónde está, si es el absoluto, el incremental. Muy bien. Si estamos usando un encoder incremental y se corta la luz, el ascensor, cuando vuelve, el control no tiene idea en qué piso está. Entonces lo que tendría que hacer, si yo estoy utilizando para poder utilizar un encoder incremental para controlar la posición de pisos de un ascensor, sí, lo puedo. Lo que pasa es que en mi control, cuando vuelve la luz, lo que le tengo que decir en el estado inicial es que si no está en planta baja, por ejemplo, anda a planta baja. Entonces, si le tengo que colocar un fin de carrera, algo que me indique cuando está en planta baja. Y cuando llegó a planta baja, ahí tendría que decirle, ahora estás en el 0. En cambio, en el absoluto, siempre voy a tener la posición del piso. ¿Eso se usa realmente? Digo, ¿dónde iría? ¿En la corona de conducción? Perfecto. ¿En dónde iría? ¿Dónde lo pondrías? El encoder. El encoder lo colocarías, digamos, en el eje donde va la polea, que enrolla, no de manera directa, no lo tendrías que poner a través de un reductor. ¿Sí? De manera tal que en toda la extensión del ascensor, cuando esté en el piso de abajo sea el 0, y cuando esté en el piso de arriba sea el 8,
en este caso, ¿no? Lo que pasa es que eso no siempre lo haces de manera directa, lo tenés que poner a través de una reducción para que sea compatible el piso con la posición del disco, ¿no? Si es absoluto. Si es incremental, lo puedes poner en cualquier lado, total, vos vas a saber que vas a contar pulsos. Y lo que sabes es que cada tantos pulsos es un cambio de piso. ¿Entendió? Ya lo vamos a ver eso. Sí, de todos modos, como son elementos muy sensibles, siempre se ponen en forma indirecta, ¿no? No sobre el eje del motor o sobre el eje de algo que esté transmitiendo potencia. Bien, acá hace una diferencia entre lo que sería un cronómetro y un reloj. El reloj te da la hora exacta, te dice dónde estás. En cambio, el cronómetro te da los delta, es decir, las variaciones, ¿sí? Los intervalos de tiempo a partir de un set que vos haces, a partir de un inicio de cuenta. Bueno, eso es una analogía simplemente. Bueno, y acá está, en este caso, nos presentan un encoder absoluto que me puede generar, si tiene, por ejemplo, 8 tracks, ¿sí? O sea, donde n es 8, n, acuérdense que es la cantidad de tracks, que iba a ser la cantidad de salidas, puedo generar 256 posiciones distintas. Y si ustedes cuentan acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, la de afuera. No, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Las dos de afuera no cuentan, no forman parte de la palabra, ¿sí? Entonces, en este caso, No, este es el de 10. La figura es de 10, ¿sabes? Este de 10, está bien, perdón. Yo pensé que estaba haciendo alusión a este. No, 2 a la 10, acá está, claro. Son todos track. Ok. Está bien, perdón. Por eso no me cerraba. Digo, como que a 18 estoy contando 10. Bueno, no, está bien. Este es de 2 a la 10. Ok. Fíjense que en este caso, para el caso de 10 tracks, si hacen la cuenta, le va a dar una resolución de 0,35 grados. ¿Sí? Generalmente nosotros en estos problemas hacemos al revés, ¿no es cierto? Nosotros les decimos, diseñe un encoder o qué tipo de encoder usted tendría que utilizar para tener una resolución de tanto, de 0,45 grados. Bueno, entonces ustedes agarran esta fórmula, la igualan a 0,45 grados, acá le ponen n, ¿sí? Y pasan esto multiplicando, esto dividiendo, aplican logaritmo y despejan el n. Supónganse que el n les da 4,5, no sé, por decir algo, o le da 3,8. ¿Qué número utilizarían? ¿El inmediato inferior o el inmediato superior? El inmediato superior, ¿verdad? Porque es una resolución que como mínimo sea 0,35. Hay que garantizar eso, por lo menos eso, ¿no? Si está por arriba. Por lo menos eso. Si ustedes hacen la cuenta y les da un número que no es entero, obviamente que las pistas son enteras, tienen que utilizar el inmediato superior. O sea, como mínimo, si le da 3,4, dicen, bueno, como mínimo 4. Como mínimo la cantidad de tracks es 4. Así, aunque le dé 3,0005, también tiene que usar 4. Claro. Acá volvemos al código Gray, ¿sí? Lo que yo les decía, volviendo un poquito también a la respuesta a la pregunta que me hicieron, ¿por qué uso el código de Gray? Este es binario. Claro, bueno, este es el binario, ¿ven? 0, 0, 0, 0. Ahí está la conversión de decimal a binario, como ven aquí. Pero ¿qué pasa? Hay transiciones en que cambian los 4 bits de la palabra. Por ejemplo, si yo voy de la posición 15, la próxima es la 000, cambiarían todos los bits.
Ahí está. Entonces la lectura efectuada puede ser errónea, porque no hay un patrón de seguimiento, ¿sí? Como por ejemplo acá, no hay un patrón de seguimiento de este a este. Entonces, justamente, en lugar de usar el código binario común, se usa el código Gray. A ver si acá está finalmente presentado el código Gray. Sí, acá está, ¿ven? Arrancamos con el 000, el 001. Acá pasa de lo que sería del 1 decimal al 3, por el 011. ¿Sí? Cambió solamente un bits. Y así va siguiendo, ¿no? Acá vuelve, le saca el menos significativo. Y fíjense que ustedes se quedan, siempre de una palabra a la otra, cambia solo un bits. ¿Mm? Fíjense que cuando llegó al 111, no vuelve al 000 de nuevo, sino que, bueno, siempre hay solamente un bits que va cambiando de palabra a palabra. Entonces es una manera más estructurada de poder ir codificando cada una de las posiciones, ¿sí? Este sería el 0, este sería el 1, este sería el 2, sería el 3. Si estamos hablando del caso del ascensor, están codificados, bueno, no es la conversión directa del sistema decimal a binario. Bueno, acá tenemos también otro ejemplo de cómo va cambiando. El caso de 4 bits, bit 0, 1, 2 y 3, o sea, son 4 bits, cómo va cambiando. Fíjense que siempre, fíjense, esta palabra acá está toda en 0. Cuando pasa acá, pasa este al 1. La siguiente palabra, aparece el 1 aquí. La siguiente palabra, desaparece el 1 de aquí abajo. O sea, fíjense, es lo mismo, pero expresado como si fuera diagrama de tiempos, o en este caso de grados, ¿no? En la medida que se va generando la rotación, cómo van cambiando las palabras. ¿Sí? En este lado tenemos lo que sería el código binario común. ¿Van dando cuenta? Fíjense acá. Este salto a este salto cambian los 4 bits. Estos 3 que estaban en 1 pasaron a 0 y este estaba a 0 pasó a 1. ¿Uno es más rápido que el otro al estar así? ¿O? No tiene nada que ver. Simplemente es que es más fácil detectar los errores con el código de Gray que con el código binario común. ¿Está bien? Okay. Pues sabés que cambia un solo bit a la vez. Fíjense que en cuanto es lo que es velocidad, es lo mismo, ¿no? O sea, si usas 4 bits en 360 grados, bueno, tenés la misma cantidad de variaciones de palabras. El problema es, cuando vos pasás saltando de una palabra a la otra, el control lo puede interpretar de manera errónea. Por eso usan el código Gray. Bueno, aquí es un juego de compuertas, cómo podemos convertir del código binario Gray, cómo lo podemos transformar a binario común con un circuito combinatorio, ¿sí? Esto podríamos hacerlo también utilizando la técnica de Boole, ¿sí? Poniendo la álgebra de Boole, donde tenemos la entrada a un código y la salida el otro. Esto simplemente es una... Sí, Ale, son las 6, las 7 casi. Ah, bueno. Listo. Bueno, creo que ya estamos. Bueno, acá da ejemplos de cómo van cambiando las palabras. Y bueno, creo que a lo que se refiere de encoders, Antonito, me parece que está todo. Está completo, sí. Lo más importante es entender la diferencia entre uno y otro. Acuérdense la palabra misma le va diciendo, el absoluto es el que le dice exactamente
cuál es la posición. Y el incremental es el que me mide los deltas, es decir, los incrementos o variaciones de posición, ya sea lineal o rotacional. Bueno, los libero para que puedan ir a las prácticas. Si no tienen ninguna pregunta, agradeciéndoles como siempre y pidiéndoles por favor que vean la presentación. Esta también la voy a subir, estoy subiendo todo a YouTube. No dejen de ver la presentación de la introducción de los sensores, en donde están todas las características que vamos a aplicar a los sensores. Bueno, si quieren decir algo, preguntarme algo. De lo contrario, muchas gracias. Chao, gracias. No, hasta luego. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias.